Ahora me toca presentarles al arquitecto Manuel Lara, autor y amigo de la Fundación. Manuel, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos y todas. Bueno, pues mi presentación de hoy se titula Mi libro de familia, Huellas hispano-judías en los Altos de Jalisco. Es un gusto estar aquí en este lugar tan emblemático que contiene la antigua sinagoga y esta maravilla de adecuación histórica. Yo soy arquitecto, por supuesto valoro el espacio y sobre todo pues el nombre aparte de la calle. La Córdoba, pues la Córdoba cristiana de Andalucía, la Córdoba al-Andaluz musulmana y la Córdoba de Sefarad, que hoy nos trae aquí. Mi libro de familia, bueno, voy a hablar un poco los antecedentes, la línea de tiempo en la cual se genera toda esta historia. Empieza pues en 1492, que el 31 de marzo es el decreto de expulsión o conversión forzada de la Alhambra, hecho por Fernando el Católico a Isabel, de los reinos de Castilla y Aragón, en una fecha súper emblemática que es el 31 de marzo de 1492, se le dan 3 meses, después 4 y tienen que salir o convertirse forzadamente. Y de aquí partimos que pues muchísimos optan por salir conservando su fe judía. Dicen algunos, salimos muy judíos y resultamos muy españoles. Por eso pues el amor a Sefarad que se sigue dando en las comunidades. Y así muchos de los que se convierten forzadamente pues tienen que pasar a América, es el recurso. América se descubre en 1492 y pues muchos de ellos empiezan a ser de los primeros navegantes, marineros y colonizadores. Y es así que en América, viendo la línea aquí, en 1521 sabemos es la conquista de México, la creación de la Nueva España. Y propiamente en la zona de Jalisco se da también las primeras expediciones de Nuño de Guzmán. Y aquí hay un hallazgo que yo hice, que el 31 de marzo, misma fecha del edicto de expulsión, pero en 1563, solo 72 años después del edicto de expulsión, se funda la primera ciudad, villa, Santa María de los Lagos, en los Altos de Jalisco, en el camino de Real de Tierra Adentro, que era el camino que comunicaba a la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, pasando por las minas de Zacatecas, y justo en el entronque hacia Guadalajara, que era la capital de la Nueva Galicia, se funda esta villa en esa fecha. Ahí tenemos el acta de fundación y testimonio. Fueron 73 familias españolas que obtuvieron una merced real, fueron desde Guadalajara a fundar, y dentro de estas familias pues se encuentran algunos de mis antepasados, que es lo que nos tiene hoy aquí. Posteriormente, en 1571, la Inquisición arriba a la Nueva Galicia, a la ciudad de Guadalajara, y aquí tenemos también, vamos a hablar un poco de esta cronología que para mí va de los siglos XVI al XVII. Así bien tenemos, esta es otra lámina que yo construyo, le llamo el paisaje de los siglos XVI al XVII en la Nueva España, la población de origen peninsular y toda la adscripción que tenía que ver en este momento con la religión. Entonces, de España, después, bueno, los reinos de peninsulares, España y Portugal, nos llegan a través de sus primeros pobladores, pues las adscripciones de cristiano viejo, los Nosrim. Después tenemos a los cristianos nuevos, todos los Anusim, que fueron conversos, que fueron forzadamente convertidos, o los Meshumadim, que fueron conversión voluntaria. Esto es, digamos, un glosario gráfico para entender todos los nombres que vamos a ver durante todos los procesos, para poder entenderlo. No es tampoco casualidad que lo tengamos en forma de escalera, porque así era como podíamos ser primero cristianos nuevos, criptojudíos, judaizantes. Si eran denunciados a la Inquisición por un malsino, un delator, se hacía un proceso que nos llevaba a un auto de fe, y posteriormente, si volvían a incurrir en los mismos delitos, serían relapsos, relajados a la justicia civil y al quemadero.
es donde pues terminan los procesos, lo que nos contaba la doctora Hamwell. Entonces esto es un poco el antecedente, porque vamos a escuchar mucho de los términos Inquisición, converso o cristiano nuevo, judaizante y criptojudío. Ahora, todo esto está construido a partir de documentos inquisitoriales para poder llegar a las líneas y linajes familiares. Así yo parto que los primeros principales eventos son un proceso inquisitorial en 1491, un año antes del Edicto de Granada, que fue un proceso hecho a 300 personas en un pueblo en Extremadura, Fregenal de la Sierra, donde encontramos a varios miembros de la misma familia Pacho, los cuales pues no sabemos sus nombres anteriores, sus apellidos anteriores, habían sido convertidos de esta manera en conversiones de pie, y pues se les acusa como judaizantes. Y en 1491 hay este gran proceso en este pueblo de Extremadura, y esta familia Pacho, varios de sus miembros aparecen en este documento. Ahorita vamos a ver el documento. Este se encuentra en el Archivo Histórico Nacional Pares en España, y después encontramos, siguiendo la línea, como estos procesos eran tan detallados, pues se menciona el oficio de la persona, se mencionan los padres, se mencionan los hijos, y a través de esto podemos formar linajes familiares. Después tenemos que esta primera fundación en Los Altos, que es la villa de Santa María de los Lagos, actualmente Lagos de Moreno, el 31 de marzo de 1563, encontramos a varias de estas familias conversas. La nieta de Diego Pacho, que fue uno de los penitenciados en Fregenal, aparece como fundadora de Lagos de Moreno, Villa Santa María de Lagos, que es Mariana, y ella con su esposo, el capitán Lorenzo Padilla, pues son fundadores de este linaje, los Padilla de Ávila de Santa María de los Lagos. Hay varias familias, varios autores, Salvador Gutiérrez, Manuel Gómez Hernández, que mencionan varias familias conversas que también de otros procesos inquisitoriales pues aparecen y también resultan como fundadores en esta acta de esta fecha en la Villa de los Lagos. El Tribunal del Santo Oficio llega hasta el 1571 a la Nueva Galicia, primero a la Ciudad de México y después hasta 1571 en Guadalajara, y ahí tenemos posteriormente otros procesos. El proceso tenemos al de Diego Flores en 1594 por esta audiencia del Tribunal de Oficio de la Inquisición de la Nueva Galicia. Diego Flores es yerno de Pedro Pacho, es casado con una de sus hijas, con Ángela, y él aparece como judaizante en 1594 en un proceso. Entonces vamos ligando estas líneas familiares para poder armar los linajes familiares. Tenemos también un documento importantísimo que me enteré justo aquí. El doctor Ignacio Chuecas de la Universidad Finisterre nos mencionó que él hizo un estudio identificando sidurims de los siglos XVI al XVII y encuentra que hay un sidurim que se le cayó a un portugués comerciante en la Villa de los Lagos en 1626. Estamos cumpliendo 400 años de este documento. Yo quise irlo a ver al Archivo General de la Nación, pero está ya digitalizado y es un documento de hace 400 años que, junto con los documentos de Luis de Carvajal, que fueron unos cuantos años antes, son los documentos más antiguos de la presencia judía en México. Este sidurim oracional de Tomé Gómez aparece en el 1626 y actualmente pues después fue una denuncia, hay un proceso a Tomé Gómez y pasa al archivo de la Inquisición y actualmente está en el General de la Nación. Este es el proceso, aquí tenemos a la derecha, de 1491, los sanbenitos de Fregenal. Esto se llama sanbenitos porque fueron sanbenitados estas 300 personas pues como una pena, se les expolia, se les quitan sus bienes y los sanbenitos con sus nombres se cuelgan en las puertas de la iglesia de Santa María de la Plaza de Fregenal. Y tenemos
bueno, aparecen aquí, dice sus oficios, los padres, los hijos, entonces así podemos seguir a la familia Pacho. Esto es en La Raya. Esta zona de Extremadura, de España, pues es muy permeable entre Portugal y España en esa época. Las expulsiones y la presión de la Inquisición hacen que migren entre una frontera y otra, y pues tienen relaciones comerciales, de parentesco, familiares a ambos lados de la frontera. Entonces esta familia aparece en este proceso. Después tenemos documentos que son los catálogos de pasajeros a Indias, donde los hijos de Diego Pacho pasan a Indias, América, y se les sigue la línea y la huella. En 1537 aparecen aquí en un catálogo. Luego tenemos el acta de fundación de la Villa Santa María de Lagos, 31 de marzo de 1563, coincidencialmente o no sabemos, la misma fecha del edicto de expulsión, 72 años después. Y aparece la nieta de uno de los sanbenitados de Fregenal como fundadora junto a su marido. Aquí tenemos el acta de fundación de la Villa Santa María de los Lagos, que está en la Universidad de Guadalajara. Luego tenemos el proceso que les mencionaba de Diego Flores, de 1594, el cual fue procesado por judaizante en este proceso que nos hablan aquí en el libro de Rubén Villaseñor. Él era encomendero, eran encomenderos de Juchipila, también en la zona de los Altos, y es denunciado también por judaizante y se le abre un proceso. A la derecha tenemos el oracional de Tomé Gómez, que es pues verdaderamente un tesoro. Yo he tratado de criptografiarlo, de seguirlo, de leerlo. Algunas cosas sí pueden leerse, otras no. El documento es 1/8 de una página, muy a la usanza de los Carvajal, que se podía meter en un sombrero, en un hueso, y se le cae a Tomé Gómez y lo encuentra el familiar de la Inquisición, quien lo lleva ante el cura beneficiado de la villa, y ellos a su vez lo envían a la Ciudad de México y abren un proceso a Tomé Gómez. A él no lo encuentran, y con esta descripción que nos hacen siempre en los procesos tan detallada, nos dice Tomé Gómez, el portugués, de nariz aguileña, de piel morena, iba vestido de estos colores. Una descripción increíble de todo, de cómo lo describen, pues un poco para buscarlo por allí, ¿no? No sabemos después qué sucede, pero el documento pues permanece y está actualmente en el tribunal, en el Archivo General de la Nación. Posteriormente, todos estos documentos pues nos sirven para trazar líneas. Empezamos desde la generación 14, Diego Pacho, los que son sanbenitados en Fregenal, cómo pasan a América, Pedro Pacho, su hija Mariana, que se casa con el capitán Lorenzo Padilla, y fundan este linaje de la familia de los Padilla de Ávila. Hay un muy buen libro de Jorge Palomino que nos describe todas las generaciones, los procesos inquisitoriales en los cuales algunos de los miembros fueron mencionados, etc. Y a partir de estas líneas podemos trazar las generaciones, y con documentos probatorios, pues en este caso documentos inquisitoriales que nos llevan a los procesos, y otros documentos también que existen para comprobar estas líneas familiares. Y así tenemos que llegamos a, como se titula mi presentación, los 500 años, 14 generaciones, en la cual yo construyo mi relación a estos personajes. La generación 1, digamos, el que salió de Fregenal, y hasta llegar a mí pues son 14 generaciones, son 500 años, siglo XV al XXI, pues los cuales constituyen una identificación de una identidad, en la cual pues para mí es un conocer más sobre mis antepasados, una línea familiar, y también en México pues poner en valor estos orígenes que tenemos muchísimas personas, de orígenes pues conversos, cristianos nuevos, criptojudíos, etcétera, que pues son actualmente también un testimonio de la sociedad mexicana y de todo lo que nosotros también somos, ¿no? Y aquí, bueno, nada más ilustrar un poco mi testimonio, que es un poco de lo que le estoy hablando, que salió en el libro ¿Cuántos hemos echado de menos? En España, la ley 12/2015 reconoce a los descendientes de sefardíes, ahora se usa la palabra sefardí, para determinar a todos los judíos,
conversos o no, que siguen practicando, que tuvieron su raíz en España. Entonces este es un testimonio simplemente, y bueno, pues quiero cerrar, espero estar en tiempo todavía, con esta frase: los procesos inquisitoriales no son solo documentos, detrás de cada uno hay vidas quebrantadas y marcadas por la injusticia. Entonces hoy estamos hablando y dando luz a todas estas historias y procesos que pues constituyen lo que somos todos y que no debemos de olvidar. Les agradezco mucho.